Bueno, 41 minutos y saludamos a nuestra primera invitada del día, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, ministra? Gracias por haber venido acá nuevamente a Radio Universidad de Chile. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Buen día, Sí, ministra. hay varios temas que queremos conversar con usted, ministra, así que vamos a ir un poquito rápido y vamos a partir respecto de los resultados de esta encuesta longitudinal de primera infancia que conocimos hace bastante poco y que tiene una serie de resultados bastante interesantes para el gobierno. ¿Qué podríamos relevar respecto de este estudio? Bueno, primero quizás destacar y explicar qué es lo que es esta encuesta longitudinal, el PI, porque es realmente un lujito del conocimiento que produce el propio Estado a disposición no solo de las políticas públicas, sino de la academia, de la sociedad civil. Aquí estamos hablando de una encuesta que siguió durante 14 años a más de 10.000 niños y los encuestó el 2010, el 2012, el 2017 y el 2024. Cuando partimos tenían entre 0 y 4 años y ahora ya son adolescentes, el 2024 entre 14 y 18 años, así que hay mucho dato que se puede ir a mirar también en mucho detalle para ver cómo van cambiando el desarrollo de los niños, qué factores inciden, dónde tenemos que atender brechas o cuestiones trayectorias que cambian o desigualdades que persisten, entonces que no estamos siendo lo suficientemente exitosos con políticas públicas. Y en la adolescencia yo quisiera destacar principalmente cuestiones que tienen que ver con el bienestar y con la salud mental. Hay algunos datos preocupantes que se coincide con lo que los propios adolescentes en general nos señalan en distintas instancias, pero que habla de que más de un 25% de los adolescentes tienen síntomas moderados o severos de depresión y ansiedad, 26% alrededor, y con una brecha de género importante, más de un 33% de las adolescentes mujeres, alrededor de un 19% de los adolescentes hombres. Entonces ahí ya hay un primer dato que es de preocupación. También tenemos datos de exposición, uso intensivo de dispositivos móviles, de exposición intensiva a pantallas, donde más del 50% de los adolescentes pasa más de 3 horas al día en redes sociales, donde más del 40% de ellos declara que todos los días se queda mirando el celular o la tablet después de acostarse. Estamos hablando de lunes a viernes, o sea, un día normal, y donde además alrededor de un 16% declara haber sido víctima de ciberbullying. O sea, ahí tenemos datos que sin duda nos hablan de políticas públicas que tenemos que atender. Pero también hay algunos factores protectores. Por ejemplo, más de un 90% señala que al menos una vez al día comen familia, alto confianza o al menos como en general identifican a la madre como la primera persona a la que pueden recurrir cuando tienen un problema. Por lo tanto, también hay algunos elementos que nos hablan de que tenemos que fortalecer. Hay cosas bien interesantes, ministra, como por ejemplo también los niveles de satisfacción personal y puntos relevantes también son las diferencias entre hombres y mujeres, las brechas de género. La satisfacción personal también afecta más a las mujeres que a los hombres, la salud mental afecta más a las mujeres que a los hombres en la adolescencia, el uso de redes sociales, el ciberbullying también. Me gustaría preguntarles en términos generales qué podemos decir como sociedad respecto a esta encuesta, como sociedad, cómo están viviendo los adolescentes o los niños, niñas y adolescentes, porque también hay, por ejemplo, miradas respecto a manejo de vocabulario y ahí hay brecha de socioeconómica, ¿no? ¿Qué podemos decir de cómo nuestra sociedad está quizás tratando o viendo a nuestros niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, los indicadores sobre bienestar, o sea, sobre satisfacción con distintas dimensiones de la vida son también interesantes. Se mide con la vida familiar, con los amigos, con la experiencia en el colegio, consigo mismo, con el barrio en el que vive y con la vida en general.
Y en todas las áreas, las mujeres declaran una menor satisfacción que los hombres. Por ejemplo, consigo mismos, que es el área donde hay una mayor, donde está la menor satisfacción de los jóvenes. En el caso de las adolescentes mujeres, ponen una nota 4,8 y de los hombres 5,4. Por lo tanto, ahí tenemos un dato que yo creo que también se relaciona con esto de la salud mental. En términos socioeconómicos, la satisfacción con la vida es en general relativamente pareja en todos los quintiles en términos de ingresos, excepto con el barrio en el que se vive. En la satisfacción con el barrio en que se vive se nota una brecha de ingresos muy relevante, sobre todo entre el primer quintil y el quinto, que tiene una nota muy superior al resto. Así que ahí obviamente estamos hablando de algo del entorno que es necesario también para construir bienestar. Y otros datos, como el tema del vocabulario que mencionabas, es bien interesante porque se ha medido el desarrollo del vocabulario desde que estos niños tenían entre 0 y 4 años. Y hay distintos antecedentes que mirar ahí, pero quizás lo más interesante que podemos mirar tiene que ver con las brechas en términos socioeconómicos, porque ahí claramente estamos fallando. O sea, cuando medíamos, identificábamos cuáles son los niños que tienen un desarrollo del vocabulario mayor que el promedio, ya en 2010 había una brecha muy grande, donde el primer quintil era un 34,1% y en el quinto quintil un 56,4%. Y ahora los vemos 14 años después y todavía tenemos una brecha, donde en el caso de el primer quintil es de 61,1% y en el caso del quinto quintil 82,7%. O sea, ahí vemos que las condiciones socioeconómicas, las políticas públicas parece que no están siendo suficientes y que ahí hay brechas que persisten, que tenemos que atender. Uh-huh. Por último, respecto a este tema, porque también queremos abordar otros, ministra, el tema del ciberbullying, que sabemos que en los adolescentes particularmente es bien complejo, pero que también, a propósito de lo que mencionaba Connie, es un reflejo de un problema que va más allá y no corresponde solamente a este grupo etario. La violencia en Internet va desde los niños, niñas, adolescentes, hasta personas adultas que efectivamente no identifican o no saben cómo comportarse, por así decirlo, en redes sociales o en Internet. ¿Qué pasa ahí efectivamente? ¿Cómo poder revertir estos índices, ¿no? que hemos conocido en el último tiempo? Bueno, 1 de cada 5 niños han sido víctimas de ciberbullying en los últimos 12 meses. Y estamos hablando de leer o saber frases ofensivas sobre mí en grupos de chat, recibir mensajes ofensivos por mensajería instantánea, publicar fotografías o videos vergonzosos en redes sociales y otro tipo de formas de ciberbullying. Y además con una brecha de género importante. En el caso de las mujeres 16,9 y en el caso de los hombres 13,3. Yo creo que esto sin duda nos invita a mirar cuál es el uso de redes sociales y quizás se relaciona también con otros datos como el uso intensivo de dispositivos móviles y redes sociales. Pero también evidentemente hay una discusión que es más amplia. O sea, aquí no es solo hay una expresión que se da en el mundo digital que quizás facilita ciertas formas de expresión de la violencia, pero sin duda también tiene que ver con cómo construimos una sociedad menos violenta. Y aprovecho de mencionar, porque estamos justamente, hace un par de meses iniciamos la campaña por el buen trato en movimiento, que busca que en general nos tratemos mejor como sociedad, y invita a construir un movimiento por el buen trato, que todos asumamos compromisos para tratarnos mejor en los distintos ámbitos de la vida. Y lo menciono porque a veces nos fijamos en las situaciones más extremas de violencia, cuando hay violencia física o quizás cuando hay ciberbullying, cuando hay resultados graves, pero no nos miramos a nosotros mismos como nosotros mismos quizás no estamos contribuyendo a que seamos una sociedad más amable, una sociedad que se relaciona con mayor empatía. Entonces, hay fenómenos que atender, quizás específicos, que tienen que ver con la plataforma, que tienen que ver con el uso de celulares, y allí hay discusiones muy pertinentes, pero yo creo que también es pertinente una discusión más amplia sobre la violencia en la sociedad y cómo hay una percepción de que nos hemos ido convirtiendo en una sociedad más violenta.
y quizás uno solo apunta a quienes quizás ejercen las expresiones más extremas de la violencia, pero el llamado también es a mirarnos en nuestras conductas diarias y cómo podemos construir una sociedad más amable, con el buen trato. Quizás también cómo tratamos y cómo escuchamos a los niños, niñas y adolescentes que se sienten solos o golpeados en términos de salud mental o de percepción personal, ¿no? Que también es un tema bien relevante. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Queríamos pasar a otros temas relevantes como la campaña Chile Cuida 2025. En el marco también del mes de los cuidados, ustedes lanzaron una campaña para visibilizar justamente estas labores con el foco en el eslogan detrás de cada persona que cuida hay un país que cuida con ella. También pensando en que este es un trabajo no remunerado, que lo realizan principalmente mujeres y que muchas veces lo hacen solas, sin apoyo de otras redes, ¿no? De otros familiares, etcétera. En ese sentido me gustaría preguntarle específicamente por la credencial de persona cuidadora, ¿no? ¿Cómo ha avanzado eso? Si es que hay otras vías, por ejemplo, para generar accesibilidad, para que más personas puedan obtener esta credencial, justamente por la importancia que tiene para obtener ayuda del Estado. La campaña que lanzamos esta semana tiene como objetivo visibilizar el tema y también invitar a las personas que no lo han hecho a inscribirse en el registro social de hogares. Hoy día estamos hablando del tema porque justamente se ha visibilizado principalmente por parte de las cuidadoras. Hemos avanzado muchísimo en políticas públicas durante nuestro gobierno, pero porque eso está en el debate. Hace poco ni siquiera hablábamos de esto en el debate público, más allá de que el movimiento feminista viene hace décadas planteándolo, se viene estudiando desde la academia, pero en el debate público no le poníamos siquiera un nombre. Muchas cuidadoras, a propósito de haber obtenido su credencial, cuando lo hemos ido a entregar, me han dicho, yo no sabía que era cuidadora. Y resulta que llevaba 15, 20 años cuidando, sobre todo mujeres mayores. Así que el primer ámbito que tiene que ver con el reconocimiento, que ya ha sido una dimensión importante, y hoy día ya más de 233.000 personas están inscritas como cuidadoras en el registro social de hogares, pero todavía faltan muchas más, así que quienes cuidan de manera no remunerada a personas con dependencia moderada o severa, las invitamos a actualizar su registro social de hogares. Lo pueden hacer en ventanillaunicasocial.cl o en las oficinas sociales de todos los municipios del país, porque eso nos permite tener información, nos permite también el reconocimiento y permite también acceder a los beneficios de la red de empresas Chile Cuida y la atención preferente en distintas instituciones públicas. Y se complementa con las políticas que hemos realizado durante nuestro gobierno. Hemos fortalecido la oferta pública, estamos llegando cada vez a más domicilios apoyando a las personas cuidadoras y a quienes requieren cuidados. Estamos ya instalando, tenemos 50 centros comunitarios de cuidados que están funcionando y seguimos avanzando en nuestra meta de llegar a 100 en el 2026. Pero todo esto queremos que no se quede en la iniciativa de un gobierno que lo ha demostrado con hechos, con recursos, cómo está comprometido con ello, y por eso queremos que se apruebe el proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso y que ayer dio un paso bien importante porque fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado, así que ahora lo único que queda en el segundo trámite constitucional es la votación en la sala. Y con eso ya pasaría a tercer trámite y creo que podríamos ya en un breve tiempo poder tener una ley que reconoce el derecho al cuidado y que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados para que nada de estas políticas públicas retrocedan y al contrario, tienen que seguir avanzando porque es mucho lo que hemos hecho, pero también es mucho lo que queda por delante. Sí, a propósito de eso le iba a consultar, ministra, porque efectivamente queda poco para que esto sea ley, pero también queda poco de este periodo parlamentario. ¿Se alcanza a sacar la ley antes de que llegue el receso de febrero? ¿Cómo lo ve usted? Estoy confiada en que sí, porque había una muy buena disposición y quiero destacar eso porque estamos en un periodo electoral, muchas veces los ánimos se tensan, a veces hay incentivos para no avanzar en proyectos, levantar discusiones que quizás impidan eso, pero la verdad yo aquí he visto una muy buena disposición de todos los sectores políticos. Lamentablemente no ha sido unánime, pero sí ha sido bastante mayoritaria la aprobación en ambas cámaras, primero en la Cámara de Diputados y luego en general en el Senado. Cuesta entender porque hay algunos que todavía se oponen, pero yo creo que va a poder avanzar y que esas mayorías se van a seguir expresando porque sería muy difícil expresar
explicar que no haya un sistema de cuidados, porque todo el mundo habla de eso. Y me ha pasado, de hecho. O sea, vamos a las regiones, vamos a las inauguraciones de los centros comunitarios de cuidado y yo veo a los alcaldes, a los parlamentarios de todos los sectores políticos ahí contentos, celebrando esos avances. Entonces sería difícil entender que la ley no se apruebe. Hay diferencias en algunos temas, ayer se plantearon en la Comisión de Hacienda, pero bueno, para eso está la discusión en el Congreso, se pueden presentar indicaciones, se pueden votar, pero eso lo que no debería suceder es que se retrase y se impida el debate. Ministra, otro tema relevante es que el 19 de noviembre, hace poquitos días, fue el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual contra niñas, niños y adolescentes y Chile enfrenta una situación que, bueno, distintos medios han calificado como alarmante. De hecho, quiero leer una cifra que entregó el Mostrador ayer mismo, que habla de un aumento del abuso sexual infantil con más de 114.000 causas en 6 años y un 26% de la niñez afectada por esta misma cifra. ¿Cómo lo ve, cómo lo observa, sobre todo pensando también en cómo puede conversar esto con los problemas de salud mental y el panorama en general? Bueno, primero esos datos es una realidad, expresan una realidad que es realmente, indignante, pero realmente tenemos que atenderla. Es muy grave el nivel de vulneraciones que hay en la niñez, en particular cuando hablamos de abuso sexual infantil. Y por eso se está trabajando en esa dimensión. Creo que hay una dimensión que hay que valorar, que es que hoy día hay cifras más altas porque se conoce más, se habla más y se denuncia más. Y eso, sin duda, es algo que es positivo, porque este ha sido un tema que históricamente se ha vivido muy puertas adentro, que ha habido mucho tabú, que es muy difícil denunciar. Por lo tanto, en ese sentido, creo que el país tiene ciertos elementos que han permitido ir avanzando, o sea, la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, entendiendo el tiempo que necesitan las víctimas para develar, para tomar la decisión de denunciar, son avances de los últimos años que creo que hay que rescatar, pero no dejan de ser cifras muy preocupantes. Efectivamente, ahí se mencionaba recién una cifra que es correspondiente a distintos estudios, que es alrededor de un 25% de niños, niñas y adolescentes han sido víctimas o son víctimas de abuso sexual infantil. Por lo tanto, me parece que todavía no se habla lo suficiente, todavía hay mucho tabú, todavía cuesta mucho hablarlo al interior de la familia. Entonces tenemos que seguir avanzando en ese sentido, y quisiera destacar también la deuda que tenemos en materia de avanzar en educación sexual integral para esto. Hay sectores que se niegan, hay sectores que niegan el debate respecto a educación sexual integral, hay sectores que dicen que implica sexualizar a la niñez, pero la verdad es que la educación sexual integral es un factor protector fundamental y que además es un mandato legal de la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, tenemos que avanzar en esa dirección. Ministra Javiera Toro, queremos agradecerle la disposición que siempre tiene para conversar con nosotros y la esperamos pronto, a lo mejor quizás para conversar respecto de la ya aprobación, despacho a ley del proyecto que crea el sistema de cuidado. Así que agradecerle y la esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias, buen día. Gracias, ministra. 8 de la mañana en punto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras. Ya regresamos en breve con más noticias.